leo todo lo que dice ahí. Que, caray, como vos quieras. Acá vamos a empezar hoy a dar los momentos del día. Ujú, Y por ejemplo, Necoe, coe es amanecer, solo coe. Y ujú, ahí sí, Necoe ya le está preguntando, ¿amaneciste? Caray, ¿qué querés? ¿Querés explicar un poquito y después hacemos el diálogo? ujú. Bueno, auyevete neko epona impa. Ahí dice saludo, auyevete y pregunta cómo amaneció, cómo amaneciste. Auyevete checo epona i de ave ipa neko epona i. Ahí dice amanecí muy bien. ¿Y vos cómo amaneciste? Ahí, che, ave, y, checo, epona, y. Yo también amanecí muy bien. A Eva de más a Eve, y por eso está bien. A Eva de más a Eve, y por eso está bien. Y Es un acá, saludo como la frase como medio poética, digamos, las ujú, palabras de los ancianos. Y entonces como cuando se saludan como a una persona entre ellos y también ya le agradeces al día por estar brindando, está brindando buenas, ¿cómo es? Está en buenas posiciones, digamos, el día. Entonces por eso se saludan así. Sí, Elsa. a mí me gusta mucho, siempre me olvido, hoy me acordé, el Jaeva Rema Jaebi. Es lo que más me gusta del saludo. Y esa es una expresión, ¿verdad, Caray? Que solamente lo tiene el pueblo Mbua guaraní. Ujú, sí, Y, así es. y esa, lo que se entiende es como dijo Caray. Y ahí también dice, por eso está bien. Es, le dan ese saludo, es una expresión de saludo que es recíproco. Y ahí lo que nos enseña a decir es, por eso está bien el día, por eso todo está bien. Y la verdad que es poético, porque si uno va a pasar a la traducción al español, pierde mucho su sentido, Mm, sí, así porque es. es un sentido muy, no sé si decir espiritual o un sentido muy del pueblo guaraní, que a lo mejor el occidente no lo va a interpretar, no lo va a saber. Yo No siempre sé si escuché lo que decían, perdón, Elcita, decían cuando hablaban el guaraní, decían que es muy dulce, que cuando vos lo decís suena en guaraní o en guaraní, suena de una manera poética, como decía Caray, pero que cuando lo traducimos no es lo mismo. Entonces, es un idioma dulce, siempre escuché de mis padres, de mis abuelos que decían, cómo cambia con la pronunciación y eso, ¿no? Es muy diferente. Suena diferente, incluso suena diferente, como que tiene otra connotación, más allá, ¿no? y sí, así mismo es.
Yo quisiera agregar que en las oraciones ustedes van a ir dándose cuenta que hay palabras que ya conocen, por ejemplo, Agullebete la conocen, y se van a dar cuenta que probablemente acá hay pronombres que más adelante vamos a dar. Che, yo, de, vos o tú. Digo, como para que vayan viendo que hay palabras que por ahí, si no las marcamos, parecen quién sabe qué. Pero ya pueden ustedes ir dándole un sentido, que el saludo va a incluir esto de ¿cómo estás vos? ¿Cómo estoy yo? Yo estoy bien. También ahora conocen la palabra coe y también en el chat anterior la palabra porá, Mm. como para que no les resulte tan rara la oración, digamos, para que vayan como viendo partecitas que tienen un sentido que ustedes pueden ir entendiendo, aunque sea una parte. ¿Quieren seguir? Sí. Caraí, ¿querés explicar el mediodía? Que también ese mediodía es muy importante. Sí, ahí dice Yatuká, Auyebete de Cuaraembité Pona Impa. Eh, ¿Cómo está en este mediodía? Cuaraí es sol, Mbité es medio. Y entonces para decir mediodía, nosotros decimos Cuaraembité. Por eso dice Auyebeten de Cuaraembité Pona Impa. ¿Cómo está en este mediodía? Caray, donde dice Caray, Auyebete, de Cuaraembité Ponaí, de Aveipa, de Cuaraembité Ponaí. Estoy muy bien en este mediodía. ¿Y vos cómo está en este mediodía? Yachuca, che, Avei, de Cuaraembité Ponaí. Yo también estoy muy bien en este mediodía. Ja, caray. Jaeva erema, jaeve ish. Por eso está bien. Yatuka. Jaeva erema eve ish. Por eso está bien. Bien, ahí tenemos los saludos. Y la tarde, Au llevete de Kaaru pona ipa. Kaaru tarde. Au llevete de Kaaru pona i. De ave ipa de Kaaru pona i. Estoy muy, estoy muy bien esta tarde. Y vos también. ¿Y vos cómo está esta tarde? Yatuka. Te ave y te kaaru pona i. Yo también estoy muy bien esta tarde. Jaeva edema, jaeve is. Por eso está bien. Jaeva edema eve is. Por eso está bien. la noche. Yatuka. Au llevete. De piare pona ipa. Piare noche. Au llevete. Che piare pona i. De ave ipan de piare pona i. Au llevete. Estoy muy bien esta noche. ¿Y vos cómo estás esta noche? Yatuka. Llévame y te pudaré por ahí. Yo también estoy muy bien esta noche. A Eva de Maebe, por eso está bien. A Eva de Maebe, por eso está bien. Y ahí tenemos una serie de saludos otra vez. O sea que, cómo se utilizan también en otras comunidades.
Es lo que venimos siempre hablando de la lengua, cómo se modifica, se va modificando la lengua cuando incluso cuando se interactúa con otra comunidad, que también es Buda guaraní. ¿Alguien quiere decir, hablar de esto? ¿De su experiencia en algunos que han trabajado en comunidades? A mí me... Hola, buen día. Buen día, Sebastián Agüillevete. Oyevete, Pae. Me ha pasado que de preguntar por el saludo y me han dicho que el Paella Pa, me dicen, es la forma, me ha pasado en una comunidad, ¿no? Me dicen, es la forma que se usa en Paraguay, ¿no? O que usan en la bañé, como se enseñó en este curso. Entonces me dicen, por ejemplo, Bae para Icó, como para saludar. ¿Cómo estás, no? Pero es como cuando pregunté por el Baixapá me dicen que no es la forma Boa, por ejemplo. Me ha pasado eso. Y te han dicho muy bien. Imba Epareicó es el saludo que se utiliza en la provincia de Corrientes, Argentina. Siempre el correntino te va a decir va Epareicó, va Epareicó. Y también ahí le podemos llamar, en Paraguay le podemos llamar en la Pilar. Pilar es una ciudad que su ubicación está frente a la provincia de Corrientes. Lo divide, es solamente el río Paraná. Entonces en Pilar también se utiliza, Pilar Paraguay, se utiliza Pareicó. Y es un regionalismo, no es Bua guaraní, ninguna de las dos, ni Pareicó ni Baeshapa, no es, eh, no es Bua. Aunque acá, ¿querés subir un poquito, Andrea? Estoy, Ahí está. Bien. Eh, ahí sí yo le doy ahí le damos la traducción de cómo estás esta noche. Pero ahí yo podría decir, tu noche, bien. Esa es la traducción literal. Tu noche, bien. Una pregunta de abullevete, de Pujarepona Ipa. Y ahí yo le doy tu noche, bien. Esa es la traducción. Tu noche, bien. Es preguntándole cómo pasó la noche. Jorge, ¿qué más? Pero ¿podés diferenciar bien? quizás, me acuerdo del año pasado, el cita, que Sí, Caraí, por ahí Caraí lo quiere decir él, que si bien esta es una forma quizás más cercana al guaraní paraguayo, a veces se está usando. Eso es lo que había dicho el año pasado a Caraí. sí. Y esa es ya viste que la lengua pura, pura ya no existe, porque la pureza se pierde al tener contacto con otras lenguas o de la misma raíz, en el caso de los guaraníes, pero pierde esa pureza de cada uno de su comunidad. Y siempre eso pasa en todas las lenguas, a excepción de de aquellos pueblos originarios que no tienen contacto con otras lenguas ni con el blanco. Entonces mantiene la pureza de su lengua y no tienen contacto con tecnologías. Y creo que en la actualidad hay unas 60 lenguas indígenas que no tienen contacto con el hombre blanco, no tiene contacto con nada en el mundo, totalmente aislado. Es más, en Paraguay hay un grupo de indígenas eh, que viven insertados en el Chaco paraguayo, no tienen contacto.
Ellos viven como en el principio, viven de la casa. Yo nunca me imaginé que el Chaco paraguayo era inhóspito. El Chaco en sí, porque el Chaco está paraguayo, argentino y el boliviano. Los tres forman esa franja chaqueña. Pero nunca me imaginé lo inhóspito que es. Y investigando, hay gente, no pueden ingresar. Hay gente que no pueden ingresar, no se ha ingresado nunca. Entonces este pueblo que va entre el Chaco y la Argentina vive insertado en esa selva. Y el otro estaba un periodista y le decía a uno de los indígenas, ¿y qué va a pasar si no estoy recordando el nombre de ese pueblo? ¿Y qué va a pasar si nos encontramos? Ah, ¿qué va a pasar si nos encontramos con este grupo? Y bueno, vamos a ser casados, nos van a matar. Nos van a matar, sí, nos van a matar, porque todos aquellos que tienen ropa, que están vestidos, son distintos a ellos. ¿Y por qué lo decía? Porque ellos están totalmente desnudos. No, no me pregunten cómo viven en invierno porque no lo sé. Y yo creo que nadie lo ha de saber porque no pueden llegar hasta ellos. Claro. Y ellos mantienen todavía la pureza de su lengua. Y este grupo, bueno, es una historia muy triste esta. Este es un grupo, ay, que no recuerdo el nombre, eh, es un grupo que se dividió en dos. Termina la clase y seguro que me voy a recordar el nombre y les voy a enviar. Se divide en dos grupos. Y esto yo lo escuché de fuente y tengo un libro que les voy a mandar fotos para que vean. Pero este no, el que está insertado es de la misma etnia, del mismo pueblo. Una parte se dividió, porque cuando en el año 1000, ellos fueron conocidos en el año 1970. Más de Cuando, 50 años. si en el año 1970 este pueblo fue conocido por los antropólogos, cuando a ellos les encuentran. Es una historia triste realmente. Cuenta la historia, voy a decir cuenta la historia porque no quiero equivocarme, pero ya escuché dos veces, no lo leí yo por escrito, pero fueron estudiosos que hablaron, que contaron que en la presidencia del general Alfredo Stroessner, lo voy a hablar con mucha delicadeza, es más, me da, por si yo me esté equivocando a hablarlo, voy a repetir lo que yo escuché, no lo leí, Ujú. que permitía este señor que fue gobierno el presidente de Paraguay por 39 años, venían extranjeros y él habilitaba la casa de estos seres humanos que tenían su cultura totalmente diferente. Dice que muchos murieron porque eran cazados como animales, porque ellos estaban totalmente diferentes, desnudos con su flecha, y le dice, y cuenta este historiador, este investigador sobre este pueblo, eh, porque había uno de su de este pueblo que quedó con, ¿cómo le voy a decir? Con la interacción con el otro, con los del Chaco paraguayo, con los menonitas, porque en el Chaco paraguayo boliviano también hay menonitas, europeos que han hecho su lugar de vivir ahí en el Chaco. Es inhóspito. Lo que no sabía que había profundidades que no se puede ingresar. Entonces este grupo de indígenas se dividió en dos. Uno dijo, no, nosotros vamos a irnos, porque no queremos tener ningún contacto con los blancos. Y estos son los que se insertaron en el monte. Ni sus propios familiares
que quedaron a habitar con los paraguayos o con los menonitas, no tienen contacto con ellos. Y esto se debe a la casa que ellos vivieron. Eran casados. Así que esa gente no perdió su lengua, Claro, porque escaparon. Como en porque su ellos momento los escaparon. guaraníes escaparon de los misioneros, de los jesuitas. Vieron que Estos no algunos, escaparon, los guaraníes sí, muchos, claro, su sí, vida, temiendo por su vida. Eso sí, pasó sí, también muy triste acá en Argentina, en Tierra del Fuego. Los yámanas, los onas, todos fueron totalmente destruidos, masacrados, porque hacían exactamente lo que vos estás diciendo, eh, Elcita. Cazaban, los eran casados. cazaban y tenían en sus casas, tenían como trofeos incluso el cráneo de estas personas. Sí, sí, muy, muy triste y muy fuerte realmente. Leer la historia de los yámanas de Tierra del Fuego es muy triste y muy, muy fuerte. Realmente si se estudia esa historia es muy fuerte. Y nos pasó también acá en Argentina y la campaña del desierto, pero en Tierra del Fuego usaban eso de cazar a los originarios. Sí, sí. Mm. Era un deporte para ellos. Sí, sí. Los extranjeros, los europeos que vinieron y está poblado prácticamente todo Tierra del Fuego, digamos. Muy triste la historia de ellos. Y Y con desaparecieron, Rosas se eliminó todo. claro, con la campaña del desierto. Pero en Tierra del Fuego hacían eso, sí. Era un deporte, cazar a los originarios, a los llamanos. Sí. Sí, sí. Bueno, eso Y pasó también. son- Ahí preguntó, una de las chicas preguntó de los H. No, los H también eran casados, pero los H eran también casados, pero los H viven en la región, viven porque a un pueblo existente en la región oriental. Este es de la región occidental, Chaco. Chaco argentino, Chaco boliviano, Chaco paraguayo boliviano. Argentino no, no les toma Chaco argentino, no. Sí, los H también eran casados. Es más, está una indiecita, la historia, esto sí es historia y está escrito, está documentado, vivían en la región oriental del Paraguay, específicamente más o menos Caazapá. Pongámosle el año 1910 más o menos. Chicos, perdón, pero voy a tener que cortar porque si no, no vamos a poder volver. ¿Se acuerdan cómo Ah, es? bueno, Disculpen, Bueno, cortamos. ahora cortamos, salgan y volvemos a entrar.